¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Álvarez, recientemente egresado de la licenciatura de Imagenología de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Voy a presentar el papel de la enteroresonancia magnética en la enfermedad de Crohn a propósito de un caso. Los objetivos de esta presentación son describir el papel que tiene la enteroresonancia magnética en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con la enfermedad de Crohn, comparar las ventajas y las desventajas entre la enteroresonancia y el resto de los exámenes imagenológicos y mostrar los hallazgos radiológicos más importantes en esta patología. Bueno, presentamos el caso de una paciente de sexo femenino de 24 años de edad, procedente del departamento de Artigas, en Uruguay. En el mes de septiembre del 2021, consulta en el hospital local por un dolor abdominal tipo cólico a nivel del epigastrio, ambos hipocondrios, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Relata que tiene diarreas desde el mes de junio del 2021, acompañadas de sangre roja rutilante y gleras, más o menos entre unas 9 y 10 deposiciones diarias, pirosis y náuseas ocasionales. Se le realiza una videocolonoscopía sin ileoscopía, la cual informa que hay una afectación mucosa difusa con edema mucoso, erosiones y edema de la válvula iliocecal, y el diagnóstico que se hace a partir de dicho estudio es de una colitis crónica inespecífica en actividad moderada. Se le da el alta en el momento con tratamiento a base de antiinflamatorios intestinales del tipo mesalazina y corticoides vía oral de tipo prednisona, el cual abandona a los 2 días por comenzar con epigastralia. Consulta nuevamente en el mes de noviembre, el cual se le añade a los antiinflamatorios intestinales corticoides vía intravenosa por una semana, remitiendo la sintomatología y la diarrea. En el mes de diciembre vuelve a consultar en dicho hospital por comenzar nuevamente con dolores abdominales y diarreas. Se le realiza una videogastroscopía, la cual evidencia edema de la mucosa gástrica con erosiones aftoides, bulbo y segunda porción del duodeno con mucosa congestiva, pliegues disminuidos en número y en altura. Al mismo tiempo se le realiza una tomografía computada abdominopélvica, la cual informa que no hay evidencias de alteraciones en dicho estudio. A finales del mes de diciembre, nuevamente es vista en emergencia del hospital local y al no remitir la sintomatología se decide el traslado hacia Montevideo para continuar con los estudios. El 29 de diciembre ingresa a través de emergencia al Hospital Universitario Dr. Manuel Quintela. Al ingreso la paciente se presenta vigil, lúcida, un regular estado general, náuseas y vómitos, pirosis diaria y anorexia. Refiere un adelgazamiento de unos 20 kilos aproximadamente en 6 meses. A nivel del abdomen presenta un dolor de tipo opresivo a nivel del epigastrio hipocondrio izquierdo. Relata diarreas de hasta 15 deposiciones diarias líquidas sin otros elementos patológicos, que está actualmente en tratamiento con antiinflamatorios intestinales desde hace 3 meses. El planteo diagnóstico que se hace al ingreso es de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Se comienza un tratamiento farmacológico en base a corticoides intravenosos del tipo hidrocortisona. También se le agregan anticoagulantes subcutáneos abdominales, calcio, vitamina D. Se continúa con los antiinflamatorios intestinales del tipo mesalazina, paracetamol para el dolor y se realizan los controles pertinentes de presión arterial, hemoglucotest, temperatura y comienza con una dieta hiposódica. Al segundo día de internación no hay cambios en su estado, refiere el aumento del dolor a nivel abdominal, por lo cual se decide comenzar con un tratamiento a base de opioides del tipo tramadol intravenoso y se le agregan inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol por la pirosis. Al tercer día, al no remitir la sintomatología, la paciente se le realiza una tomografía computada de urgencia con contraste intravenoso y vía oral. En el informe destaca que hay un engrosamiento parietal de las asas delgadas ciliares, engrosamiento parietal circunferencial inflamatorio desde el ángulo cólico izquierdo hasta el recto, no hay áreas de estenosis y los vasos rectos prominentes en los mesos correspondientes. El informe del médico imagenólogo dice que
podría ser compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal con compromiso de asas ileales y del colon izquierdo. Si vemos el informe que se dio a mitad del mes de diciembre, con este último informe de la tomografía en los primeros días de enero, se puede apreciar que hay una progresión en la patología a nivel del aparato digestivo. Al mismo tiempo, se le realizan dos estudios, una videogastroscopía desde el esófago hacia la segunda porción del duodeno y una videocolonoscopía desde el recto hasta los últimos 10 centímetros del ilion distal. La videogastroscopía muestra a nivel del antro una mucosa de aspecto atrófico con algunas ulceraciones pequeñas y a nivel de la segunda porción del duodeno una franca disminución de los pliegues en altura y en número. También se pueden observar 3 pequeñas úlceras con fibrina en el fondo. El informe indica una gastritis atrófica y una atrofia vellositaria duodenal. La videocolonoscopía indica que hay una afectación mucosa continua y circunferencial desde los últimos 10 centímetros del ilion distal hasta el ciego. Hay una pérdida del patrón vascular, edema marcado, eritema y erosiones. También se pueden apreciar úlceras superficiales en todo el marco cólico. La válvula iliocecal congestiva con úlceras de fibrina de 5 milímetros que hacen difícil franquearla. Aquí el informe indica una pancolitis que podría corresponder a una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. En cuanto a las imágenes, lamentablemente no pudimos contar con las imágenes de la videogastroscopía ni de la videocolonoscopía. Sí presentamos las imágenes más destacadas de la tomografía que se realizaron los primeros días del mes de enero en el Hospital de Clínicas. En nuestra izquierda se puede ver un corte axial de la tomografía computada a nivel abdominal, la cual las flechas negras están mostrando el engrosamiento parietal de las asas delgadas iliales y las flechas rojas indican el líquido intraabdominal y un intenso realce mucoso con edema parietal a nivel del yeyuno ilion y el colon. En la imagen de la derecha podemos ver a nivel del abdomen inferior un engrosamiento parietal circunferencial desde el ángulo cólico izquierdo y hasta el recto inclusive, marcado aquí por las flechas amarillas. Aquí trajimos una radiografía que se le hizo en CTI con equipo portátil en decúbito supino, donde se aprecia el marco cólico de distribución habitual, parcialmente distendido, sin dilatación. Las asas delgadas no se ven distendidas, pero hay que aclarar que este estudio es de poco valor en la patología digestiva, ya que se realizó en condiciones sin preparación previa. El día 7 de enero, la paciente se le realiza un estudio de una enteroresonancia magnética con contraste con gadolínio, butilbromuro de eosina intravenoso y 1800 centímetros cúbicos de dilución de mannitol vía oral. El informe lo que destaca es una pérdida de la morfología habitual del ilion, paredes lisas con hiperrealce mucoso, edema de la submucosa e ingurgitación vascular adyacente, un compromiso continuo desde la válvula iliocecal, un colon edematoso, se aprecia también una lámina de líquido intraabdominal, un edema generalizado, afectación difusa del ilion en casi su totalidad, con compromiso de la válvula iliocecal con elementos crónicos agudizados. Aquí la conclusión diagnóstica que llega al médico imagenólogo es que estas imágenes son compatibles con enfermedad de Crohn. Muy bien. Aquí vemos un corte coronal de la resonancia, en donde se puede observar las paredes engrosadas y el aspecto edematoso del colon, marcado aquí con las flechas rojas, y los vasos rectos prominentes en los mesos correspondientes, marcado por las flechas azules. En otro corte, en la imagen número 1, marcado por las flechas amarillas, un corte coronal, vemos la pérdida de la morfología habitual del ilion, el cual presenta paredes lisas con hiperrealce mucoso y edema de la submucosa. Y en la imagen número 2, con la flecha roja, marcamos el engrosamiento mural del ilion terminal. Bien, la enfermedad de Crohn está enmarcada dentro de las llamadas enfermedades inflamatorias intestinales.
que son un conjunto de trastornos inflamatorios crónicos del tracto digestivo. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales está la propia enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica del tubo digestivo que puede aparecer desde la boca hasta el ano, cursa con empujes y remisiones. No se sabe bien qué factores son los desencadenantes, aunque sí se estima que puede haber factores genéticos, autoinmunes y ambientales. Se cree que hay una activación persistente e inapropiada del sistema inmunológico intestinal que deriva en esta patología. Y bueno, la prevalencia se ve en Estados Unidos y en el norte de Europa, donde hay mayor cantidad de casos. En América del Sur, y esto incluido Uruguay, es una baja prevalencia, aunque en los últimos años en todos los países del Cono Sur se ha visto un aumento progresivo de esta patología. Se cree que es por empezar a los estudios ser más profundos y tener un poco más de información sobre estas patologías. No hay una prevalencia entre un sexo u otro, se da tanto en los hombres como en las mujeres. La aparición puede ser en cualquier momento de la vida, aunque el pico más grande está entre la segunda y la cuarta década de la vida. El sector afectado mayormente es el intestino delgado y el colon. Es una enfermedad crónica, por lo tanto no hay una cura y se da en empujes y remisiones. El diagnóstico, si bien los síntomas de esta enfermedad son característicos, no son específicos. Se da mayormente con dolor abdominal, pérdida de peso, diarreas crónicas acompañadas muchas veces de sangre y o mucosidades, una aparición de fiebre sin foco evidente, un malestar general dado por la astenia y la diarrea y la anorexia. ¿Qué riesgos asociados tiene esta patología? El desarrollo de cáncer de intestino delgado y de intestino grueso. La importancia para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn es una correcta realización de la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio, sobre todo de sangre, endoscopía, la imagenología, que aquí se incluye la radiografía, ecografía, tomografía y resonancia, y las biopsias tomadas a partir de la anatomía patológica. El tratamiento, como dijimos, es un tratamiento de por vida, mayormente por fármacos, antiinflamatorios intestinales, corticoides, antibióticos, inmunosupresores y agentes biológicos. La cirugía está indicada ante complicaciones como pueden ser fístulas, estenosis o abscesos, y el 90% de los pacientes al menos una vez en su vida va a requerir cirugía para continuar con una buena calidad de vida. No es una cirugía curativa, sino que es una cirugía paliativa. La tasa de recurrencia es muy alta, es decir, que los pacientes, por más que se hayan sometido a cirugía, van a volver a tener complicaciones y pueden requerir incluso más de una cirugía a lo largo de su vida. Y el objetivo terapéutico que se busca ante la enfermedad de Crohn es el control y la reducción de los síntomas, mejorar la calidad de vida y minimizar las complicaciones a corto y a largo plazo. ¿Qué importancia tiene la enteroresonancia magnética en la enfermedad de Crohn? Bueno, en primer lugar, la enteroresonancia permite valorar la afectación de la pared intestinal, el engrosamiento mural, el realce parietal y las alteraciones en las mucosas ante la aparición de úlceras o presencia de pseudopólicos, la afectación extramural, es decir, las fístulas, abscesos, alteraciones del tejido graso adyacente, la vascularización mesentérica y la presencia de adenopatías. También identifica las zonas de estenosis segmentarias por segmentos ya sean fibróticos o inflamatorios que requerirán un tratamiento diferente como puede ser la cirugía. Y además la enteroresonancia no utiliza radiaciones ionizantes y el contraste que se utiliza tiene menos efectos adversos.
¿Cuál es el protocolo que se utiliza de la enteroresonancia magnética? Se le indica al paciente un ayuno de al menos 6 horas, no son necesarios los laxantes. Se le va a suministrar un contraste vía oral, en este caso en nuestro medio se utiliza el manitol por ser de fácil acceso y bastante barato. Se utilizan entre 1500 y 1800 mililitros una hora antes del examen. También se le brindan fármacos antiperistálticos como el metilbromuro-diosina, entre 10 y 40 miligramos intravenoso. Esto es para reducir la movilidad intestinal y evitar que aparezcan artefactos durante estudios que puedan enmascarar o inclusive pueden tapar algunos elementos patológicos durante el estudio. El paciente se puede poner en decúbito prono o supino. A nivel internacional se recomienda el decúbito prono. ¿Por qué? Porque el propio peso del paciente también estaría disminuyendo la peristalsis, estaría también contribuyendo, sobre todo en pacientes un poco más gorditos, a comprimir la zona, pero por comodidad se utiliza el decúbito supino. También estos estudios deben incluir secuencias rápidas potenciadas en T2 en al menos 2 planos y uno de ellos con saturación grasa. Esto permite también distinguir procesos patológicos de la propia anatomía normal del paciente. ¿Por qué se está empezando a utilizar a nivel internacional la enteroresonancia como primer método imagenológico, sustituyendo a otros como puede ser la tomografía? Si bien la tomografía y la resonancia ambos son excelentes métodos diagnósticos, acá lo principal es que la resonancia no utiliza radiaciones ionizantes, como puede ser, como utiliza así la tomografía computada. Y como dijimos, también el contraste que se utiliza, en este caso el gadolínio, tiene menos reacciones adversas que el utilizado en tomografía computada. Acá vemos básicamente los 4 estudios imagenológicos que se utilizan en el diagnóstico de esta patología. En primer nivel ponemos a la radiografía, cuya ventaja es fácil acceso. Cualquier centro de salud cuenta con aparatos de radiografía convencional. Es útil para evaluar estenosis, distensión abdominal y obstrucciones, pero la desventaja que tiene es, en primer lugar, utiliza radiaciones ionizantes, no aporta información funcional y además requiere preparación en los casos que se utilice bario como medio de contraste y están contraindicados en el embarazo. La ecografía es un estudio que no utiliza radiaciones ionizantes, es accesible, es de bajo costo y no requiere preparación previa. La desventaja que tiene es que es técnico dependiente, no detecta lesiones iniciales limitadas a la mucosa y es difícil evaluar alguna patología o algún elemento de alteración a nivel del sigmoides recto y del ano. La enterotomografía brinda información sobre la extensión de la enfermedad, actividad y complicaciones mesentéricas. La desventaja que tiene es la utilización de radiaciones ionizantes y los contrastes que se utilizan, que muchas veces pueden tener efectos adversos en el paciente. La enteroresonancia no utiliza radiaciones ionizantes, aporta información funcional, valora la afectación extraluminal, gran contraste entre tejidos y baja incidencia de efectos adversos con el contraste. La desventaja que tiene es el tiempo de exploración, que es mayor comparado, por ejemplo, con el de la tomografía. La accesibilidad, no todos los centros de salud acá en Uruguay cuentan con un resonador propio. El costo que tiene también el estudio es mucho mayor y hay pacientes que están contraindicados para realizarse resonancias por prótesis metálicas, dispositivos metálicos implantados y muchas veces también pacientes que no toleran estar dentro del resonador, por lo que estarían requiriendo de
de anestesia para realizar el estudio. En suma, la enfermedad de Crohn es una patología crónica, poco frecuente y de difícil diagnóstico. La utilización de la resonancia magnética como examen de primera línea a nivel mundial se está dando para minimizar la realización de estudios que sí utilizan radiaciones ionizantes. Es un método beneficioso para pacientes jóvenes que pueden requerir múltiples controles por la reagudización de la enfermedad, controlando la mejoría o el empeoramiento de la evolución de la patología. Los efectos adversos que tiene la enteroresonancia son menores y es de gran utilidad para valorar los parámetros que importan al gastroenterólogo y que pueden ser decisivos en un posible cambio de terapia. La enteroresonancia tiene una alta resolución de contraste entre tejidos y brinda una detallada información anatómica tanto de las alteraciones parietales como extraluminales. Las desventajas, como dijimos, es los largos tiempos de exploración, no es accesible, es de alto costo y hay pacientes que tienen contraindicaciones. Cabe resaltar que estamos hablando de pacientes, generalmente esta enfermedad se presenta entre los 20 y 40 años de edad. Se tienen que realizar estudios de por vida, básicamente tanto durante los empujes como las remisiones para controlar la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, la enteroresonancia sería un método imagenológico inocuo para poder evaluar este tipo de pacientes donde están no solamente en edad laboral activa, sino también en edad reproductiva. Y estamos hablando de una patología que de por sí tiene una incidencia de cáncer muy grande por la propia enfermedad. Los fármacos que se utilizan, sobre todo los inmunosupresores y los agentes biológicos, también aumentan la posibilidad de linfomas, y le agregamos la utilización de radiaciones ionizantes, como en el caso de las tomografías computadas. Esto estaría siendo una gran desventaja frente al paciente que ya de por sí está sufriendo una enfermedad bastante invalidante. Lamentablemente, al no tener cura y hacer una enfermedad que tiene un alto riesgo de cáncer, en este caso no se puede actuar. En cuanto a los fármacos, hoy por hoy los fármacos que se utilizan que tienen un riesgo elevado de presentar también efectos adversos como son los linfomas, la aparición de linfomas a lo largo de la vida. No hay otro fármaco que se pueda utilizar en esta patología, por lo tanto la incidencia acá de cáncer no se podría estar manejando. Sí se puede estar manejando en el caso de los estudios imagenológicos, sustituir por un estudio que no utilice radiaciones ionizantes y que brinda prácticamente la misma información y es de excelente calidad como es la resonancia magnética comparada con la tomografía computada. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos. Espero haber contribuido un poco más con la información que se tiene, la poca información por lo menos aquí en Uruguay que contamos con la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad muy rara en nuestro medio. Aprovechamos para agradecer a la Universidad Católica de Maule, a la Facultad de Medicina y al Hospital de Clínicas, a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, a la directora de la carrera, profesora agregada Natalia Aguar, y a los compañeros que colaboraron con la presentación de este tema. Sin más, muchas gracias.